Hola estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase de tecnología. El día de hoy hablaremos de las máquinas, tanto simples como compuestas, pero antes de ello deben conocer qué es en sí una máquina. Pero bien, no nos enredemos tanto. En pocas palabras, una máquina es un instrumento que nos ayuda a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rápido. Sigamos aprendiendo sobre este tema. Las primeras máquinas eran muy sencillas y se inventaron, como les decía antes, para ayudar a las personas en la realización de tareas. Pensar en un mundo sin ellas es una tarea difícil. Y esto se debe a que el ser humano desde sus inicios necesitó crear máquinas que le permitiesen hacer cosas que sus limitaciones físicas no le permitían, y cada logro obtenido a través de una de ellas generó una nueva posibilidad, un nuevo universo a explorar, una nueva necesidad a tener y finalmente una nueva máquina a inventar. Es así como en los primeros tiempos, un simple palo, igual a tantos otros, se convirtió en una máquina cuando un ser humano lo utilizó como una palanca. Y fue esa palanca lo que le permitió levantar una pesada roca. Y fue esa misma palanca, a través de los años de existencia, lo que le permite al ser humano hoy sobrevivir y utilizar el espacio exterior. Esto se debe mucho a la necesidad del hombre de realizar trabajos que no podía hacer con el propio esfuerzo de sus manos. Entonces, pensó en algo que lo ayude. Luego lo diseña y finalmente lo crea. Fue ese el proceso limitado de crecimiento de estudios y de construcción que permitió que las máquinas no sean un simple objeto tomado de la naturaleza con un determinado fin, sino la modificación de todo lo que la naturaleza nos provee en pos de una máquina más efectiva y poderosa, inclusive a costa de la misma naturaleza y del mismo ser humano, ya no formada por una pieza única, sino con muchas de ellas, ya no con una buena idea, sino con años de estudio y dedicación en el diseño y la construcción de las mismas. Con el paso del tiempo, no solo se volvió más inaccesible la construcción de una máquina para el uso común de la gente, sino también la utilización de las mismas, a veces hasta llegar a la necesidad de un estudio o de capacitaciones para entender su funcionamiento. ¿Quién imaginaría hoy comprar algún tipo de máquina y tener con ella un manual de instrucciones? Pero también, ¿quién imaginaría que alguien sin tantos conocimientos previos pueda ver una computadora y entender su funcionamiento? La respuesta es simple: somos dependientes de aprender el funcionamiento de las máquinas previo a utilizarlas, sin mencionar siquiera la idea de construirlas o repararlas. Así es que este universo se convirtió en uno tan amplio que para cualquier tipo de análisis del mismo es necesario dividirlo y clasificarlo. Pero bueno, esto es parte de la historia, cómo han ido evolucionando y que es importante que sepamos y conozcamos. Pero deben saber que las máquinas tienen una clasificación. Están divididas en máquinas simples y compuestas. Observemos. Veamos cómo estos trabajadores necesitan subir material pesado a un lugar alto y para ello toman un soporte de un plano inclinado que facilita la bajada de personas o cosas, es decir, una rampa que ayude a hacer este trabajo o tarea de una forma más sencilla, utilizando menos fuerza con empuje que levantando con la fuerza bruta de una persona los objetos pesados. Entonces las máquinas simples son aquellas que emplean un solo paso para realizar su tarea, siendo este tan sencillo que las personas no necesiten ningún tipo de inducción para realizarlo. Otros ejemplos de una máquina simple son la rueda, cuando se necesita empujar un objeto grande o pesado; la polea, como cuando estamos en un cumpleaños y queremos romper una piñata con el sube y baja; y la palanca, que nos ayuda a mover un objeto a otro punto cercano que no estorbe. Y podemos ver muchos más casos de máquinas simples, por ejemplo, una tijera, una tenaza, un martillo, una grapadora, un machete, un rastrillo, un lápiz. Todo esto entra en la clasificación de máquinas simples. Por el contrario, las máquinas compuestas sí requieren de muchos pasos que a veces una persona no puede seguir sin tener una guía de su funcionamiento. Tienen como característica estar formadas de muchas piezas de diferentes tamaños y forma. Algunas de estas piezas pueden ser máquinas simples. Todos los elementos que tiene una máquina compuesta trabajan de forma coordinada. Observen el motor de este carro. ¿Qué sucede cuando se enciende? Ven cómo todas las piezas comenzaron a trabajar en conjunto. Así el carro puede avanzar sin ningún problema. Estas máquinas compuestas son mucho más amplias porque existen máquinas manuales, eléctricas, robóticas, en fin, hay muchas. Sigamos. Máquinas manuales son las que usamos para cualquier tipo de trabajo y que necesita de la fuerza humana o animal, según sea el caso.
En la actualidad tenemos un sinfín de este tipo de máquinas y podemos contar con ellas tanto en nuestro hogar como en nuestro centro educativo y de trabajo. Por ejemplo, una máquina de coser que no necesita energía y está compuesta por muchas piezas. Una guillotina, si observan, tiene un tablero, una palanca y una cuchilla. Utilizamos un poco de fuerza para mover y cortar el papel al tamaño que lo necesitamos. Y también tenemos una grapadora, que necesita también de una fuerza mínima para poder adjuntar muchas hojas. Ahora bien, analizaremos una máquina eléctrica, pues como su nombre lo indica, esta necesita de energía eléctrica, valga la redundancia, para el funcionamiento de la máquina. Esta energía puede ser aportada directamente de un tomacorriente o de un generador de combustible, de un panel solar o de una batería. Estos últimos son utilizados en lugares donde no se cuenta con energía eléctrica. Las máquinas con energía solar. Vean, esta calculadora se enciende con el reflejo de la luz solar. No necesita recargar ni usar baterías. Este pequeño panel de aquí absorbe la energía del sol y ahora está lista para usarse. Ahora conozcamos las máquinas robóticas. Si hacen un poco de memoria, recuerden que en un programa anterior veíamos cómo se ensamblaban carros por medio de diversos robots. Pues justamente esas son las máquinas robóticas, las que emplean tareas repetitivas y monótonas en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el tiempo. Los robots pueden realizar estas operaciones repetitivas de alta precisión durante 24 horas al día sin cansarse. Los robots se usan, por ejemplo, en un montaje de aparatos electrónicos para montar microchips en placas de circuito. Las actividades que entrañan gran peligro para las personas, como la localización de barcos hundidos, la búsqueda de dispositivos minerales submarinos o la explotación de volcanes activos, son especialmente apropiadas para emplear robots. Los robots también pueden explorar planetas distantes. Ya se emplean robots para ayudar a los cirujanos a instalar caderas artificiales y ciertos robots especializados de altísima precisión pueden ayudar en operaciones quirúrgicas delicadas en los ojos, por ejemplo. Las investigaciones en telecirugía emplean robots controlados de forma remota por cirujanos expertos. Estos robots pueden efectuar operaciones que al humano se le hacen casi imposibles. ¿Y qué les pareció el programa de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Se dan cuenta que cada día que pasa la tecnología se actualiza. Los seres humanos son cada vez más capaces de crear nuevos inventos con el fin de agilizar las labores y las necesidades que se crean según va cambiando la forma de vida de nuestro planeta. Por hoy esto ha sido todo. Les espero en la siguiente sesión de aprendizaje.